ahora. Pues nada, daros las buenas tardes a todos, daros las gracias por la asistencia, por haberos interesado en este tema que ya estaba comentando al principio, que es un temazo. Fue en una de las preguntas que hice al grupo de las clases de Zoom, pues para que pues a través de vuestras inquietudes, sobre todo, pudiese hablar y ampliar un poquito más sobre los temas de yoga, porque yoga y ayurveda van de la mano también. La alimentación es muy importante en general. Hoy en día, además, está súper de moda. Yo creo que es una de las cosas que más auge está teniendo en todos los sentidos. Ya sea por estética, ya sea por salud, se le está dando una importancia a la alimentación que realmente la tiene. Le estamos dando ese valor. Estamos viendo que la dieta mediterránea está muy bien, pero que ha degenerado bastante. Ya la dieta mediterránea pues es de mucha comida rápida, ¿verdad? La dieta que hacemos ahora. Y hacerse un buen guiso o una buena comida nutricional, pues pasa más a la comida de la abuela que a otra cosa, ¿no? Pues de estos comentarios que me habéis hecho en clase, sobre todo, pues es de donde nace esta charla que voy a daros. Entonces, bueno, quería compartiros un documento para que lo vayamos siguiendo con unos cuantos puntos. Y vamos a hacer esta introducción a Ayurveda. Bueno, aquí estamos. Pues voy a dejar. Hola, buenas. Hola, Elsa. Buenas tardes. Hola. Justo a tiempo. Ponte en silencio, por fin, que si no la cámara se te va a ti. Vale, voy. Y bienvenida. Pues nada, estaba dando un poquito el speech de entrada a lo importante que es ahora la alimentación, ¿verdad? Y bueno, tú también sabes bastante de esto, ya hemos hablado en alguna ocasión de que hoy en día además cobra bastante importancia, ¿no? Y bueno, pues yoga y ayurveda van de la mano. Si empezásemos a estudiar ayurveda, te invitarían a practicar yoga. Y cuando empezamos a practicar yoga nos invitan también a practicar ayurveda. Ayurveda es una ciencia milenaria, al igual que el yoga, son hermanas. Y bueno, pues es una forma de entender la vida. De hecho, ayurveda, veis la palabra Veda, que es de los Vedas, de los textos antiguos, y Ayur, ¿no? que significa Veda, significa vida, perdón. Veda significa ciencia o estudio y Ayur, vida. Entonces es la ciencia de la vida. Se puede traducir Ayurveda como la ciencia de la vida. Entonces, bueno, vamos a ir recorriendo a lo largo de esta charla 7 puntitos que, bueno, son como, o sea, he exprimido lo que he podido este tema para poderlo sintetizar, que es bastante difícil. Entonces, de estos 7 puntos que vamos a ver, o 7, 8 más o menos, vamos a ver bueno, que de cada uno podríamos estar un fin de semana hablando, practicando, conociendo. Entonces, al final son 3 líneas, este primer punto, que ya es mogollón. Os quiero decir con esto que es un esfuerzo grande y que es una síntesis de la que se puede hablar muchísimo más de la que voy a hablar yo. O sea, es como poner ahí como, voy a poner el foco ahí, ¿no? Pero de aquí podemos sacar mucho más. Bueno, en general, se entiende en Ayurveda la propia vida, ¿vale? Que se compone de una mezcla en general, de los 5 elementos. Es decir, toda la vida, toda la existencia. Nos vamos a encontrar que en toda la vida y en toda la existencia los 5 elementos están mezclados. Todo lo que existe tiene un poquito de tierra, un poquito de agua, un poquito de fuego, un poquito de aire, un poquito de éter. ¿Vale? O sea, nuestro cuerpo, por ejemplo, para ponerlo así de forma muy personal, todo lo que es sólido sería la parte de tierra, la parte sólida que tenemos, el hueso, por ejemplo. Un poquito de agua, pues lo entendemos mejor, ¿no? Con los fluidos, los líquidos, todo eso es el agua. A nivel general, ¿eh? A nivel general, que luego en Ayurveda va a haber mucho más, pero para que lo entendamos, se queda así sintetizado. Un poquito de fuego,
El fuego va a tener que ver, sobre todo en Ayurveda, con lo que es la digestión, que es súper importante, es el tema central de Ayurveda, la digestión, cómo hacemos la digestión, ¿vale? Para hacer la digestión, ¿qué necesitamos? Lo que hacemos con los alimentos es que los quemamos dentro del cuerpo, los digerimos, los machacamos, los hacemos todo este tipo de... que se hace en el estómago y se hace luego en lo que es toda la parte nutricional a través de los intestinos. Eso sería el fuego en Ayurveda, ¿vale? Si no tenemos fuego, vamos a tener mala digestión, y si tenemos demasiado fuego, también vamos a tener una mala digestión. No hemos digerido los alimentos, ¿no? Entonces van a ir para abajo. También tenemos un poquito de aire. El aire en el cuerpo pues se puede entender muy bien cuando vemos los gases, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es gaseoso dentro de nosotros. Y luego tenemos también un poco de éter. El éter es el espacio que alberga a todos estos elementos, ¿vale? Entonces, en todo lo que tenemos a nuestro alrededor también vamos a ver esa contemplación de los 5 elementos, esa mezcla de los 5 elementos, ¿vale? Como os decía, en nuestra vida también, pero los 5 elementos están en todo, está en todo lo que hay a nuestro alrededor. Y de hecho son los que van a generar los cambios de estación, ¿sí? Pues cuando estamos en invierno hace más frío, hace menos calor, cuando estamos en verano hace más calor, ¿no? Y nos vamos a encontrar que van a predominar más unos elementos que otros a lo largo de las estaciones, y que hay épocas, como los equinoccios, como ahora en primavera o en otoño, donde los elementos suelen estar más equilibrados, por eso se llama equinoccio, ¿no? Porque hay un equilibrio más o menos de los elementos, aunque suele predominar más algunos que otros. Por ejemplo, esta primavera, lo que tenemos es una primavera con aire, bastante aire, ¿verdad? Lo podemos ver cada día, que hace aire, que hace viento y hace bastante calor, no es muy habitual, ¿vale? Otras veces en primavera nos vamos a encontrar que hace lluvia, que hace frío, que está como fresco, no es frío del invierno, es esto del frescor ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que va a haber en cada estación, dependiendo del clima, dependiendo del lugar donde vivamos. La mezcla de elementos puede ser muy estable, por ejemplo, en toda la parte del Ecuador, el clima es bastante estable. Y luego en la parte continental, donde estamos nosotros, pues las estaciones se viven con más intensidad, ¿no? ¿Cómo se mueven los elementos? ¿Por qué transitamos? ¿Os habéis preguntado por qué transitamos de una estación a otra? ¿O por qué unas personas son más delgadas o más gruesas? ¿Por qué existe eso, no? Pues bueno, porque esos elementos están en movimiento, los elementos no están fijos, ¿vale? Entonces, también dependiendo de la propia cualidad de cada elemento, digámoslo así, lo he puesto así como que atraen determinadas cualidades para moverse, atraen o tienen tendencia a este tipo de movimiento. Estas cualidades para moverse son lo que en Ayurveda y en yoga, porque esto mismo se comparte en yoga, se denomina las gunas. Las gunas es otro temazo que podría ser un curso de un año, porque es un temazo de entender. Pero bueno, más que os quedéis con la palabra gunas, tenemos que entender que los elementos se pueden mover dependiendo de si están dominados por una de estas gunas u otras. Estas son bastante conocidas, las gunas, ¿no? No sé si habéis sabido alguna vez hablar de ellas. Rayas, tamas, sattvas. Si pusiésemos una línea de coordenadas, ¿no? Nos vamos a encontrar en un extremo la cualidad rayas, que es el movimiento. Es un movimiento que no tiene conciencia, pero tiene demasiado movimiento o mucho movimiento. Todo lo que es movimiento, vamos a hablar de rayas, y por supuesto no consciente, por así decirlo, ¿vale? Luego, en el otro extremo de esta vara de medir que nos estamos en nuestra mente poniendo, está la otra cualidad del movimiento, que sería la ausencia de movimiento. Todo lo que tiende hacia la inercia, lo inerte, lo muerto. Estamos hablando de tamas, de la cualidad tamásica. El nombre me da igual, yo con que os quedéis con el concepto, yo creo que ya se entiende bastante.
Por supuesto, también es una, vamos a decir que es inconsciente. ¿Ok? ¿Alguien tiene el micro abierto? Ya lo pongo en silencio. Ya está, esa. Y en el centro, por decirlo así, esto no es tan fácil de hacerlo así, pero bueno, para que lo podamos entender, en el centro hay otra cualidad que es hacia la que todos queremos ir, que es una cualidad que tiende hacia el equilibrio, tiende hacia la armonía y es consciente. Es consciente, esto es muy importante. La cualidad de sattvas o sattvas, como veis ahí, sattvika, ¿vale? Entonces, llevado a los elementos, si algo se contiene de mucha tierra, vamos a imaginarnos una montaña, ¿no? Es lo que más tierra podemos poner como ejemplo, una montaña. Decirme cómo se mueven las montañas. Pues prácticamente no se mueven, ¿no? Está claro que la cualidad que tiene es más ir hacia poco movimiento, ¿no? Poco movimiento, ¿se entiende esto? Y luego, por ejemplo, vamos a hablar del aire, que es justo prácticamente el opuesto, ¿no? El aire, en general, se mueve rápido, veloz, si no tiene nada que se lo impida, se mueve rápido, se mueve sin sentido, ¿no? Se producen fuertes vientos o más suaves, pero el viento va ligero y rápido y raudo, se mueve muy rápido, ¿vale? Una cualidad sátvica nos hablaría de que se mueve lo justo y necesario, sabe cuándo moverse y sabe cuándo estar quieto. Esto sería una cualidad sátvica. Sabemos cuándo, tenemos conciencia de cuándo movernos y ponemos conciencia de cuándo no movernos. Esto sería estar en un estado sátvico, ¿vale? Entendido más o menos esto, ¿no? Vale. Por supuesto, como personas, nosotros también, como tenemos esos 5 elementos, ¿vale? Estamos también sujetos a un tipo de movimiento o a una ausencia de movimiento, dependiendo de esa configuración de elementos que tengamos. Que es lo que en Ayurveda, y es archi-mega conocido, para los que sepáis un poquito de Ayurveda, habéis oído ya hablar de esto, que se llama dosha. Dosha se le suele traducir como la constitución ayurvédica o tendencia a un determinado desequilibrio. Tenemos tendencia a desequilibrarnos a través de esos elementos, de cómo se mueven estos elementos que nos dominan a nosotros. Estas configuraciones son 3: Vata, Pitta y Kapha. En Vata nos vamos a encontrar que predominan, todos tienen todos los elementos. No habrá nunca nadie que sea 100% Vata, ni 100% Pitta, ni 100% Kapha, sino que los elementos dominantes para una persona de constitución llamada Vata serán el aire y el éter. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar cuando alguien se hace el test ayurvédico y le sale Vata? Pues normalmente nos encontraremos con una persona que tiene mucho aire y mucho éter, tendrá poco fuego y poca tierra. Entonces vamos a entender a una persona de este tipo cómo puede ser, cómo se os ocurre que puede ser esta persona, que tenga mucho aire, que sea ligera, que no tenga mucha tierra. Pues va a ser normalmente una persona delgada, una persona nerviosa. Más que hablar de cualidades negativas, todos tienen cualidades negativas y cualidades positivas en su dosa, ¿eh? No por ser Vata es malo, o por ser Kapha es malo, o Pitta es bueno. No, todos tienen cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Una persona Vata suele ser de constitución delgada, como poco contundente a la hora de hablar, por ejemplo, a la hora de expresarse es como habla muy rápido,
habla y no concluye bien las palabras, a lo mejor, o dice demasiado, no le podemos entender, nos vemos como que para un poco, a ver si puedo escuchar lo que dices, ¿no? Porque habla muy rápido, el aire le mueve. Y eso, normalmente una constitución delgada suele ser una persona o muy alta o muy baja. Tiene el muy alto o bajo, ¿no? Y eso, el hueso, la densidad se ve normalmente en el hueso de la persona, ¿eh? Porque hay batas que están gorditos, pero lo vemos aquí en los huesitos donde vamos a ver realmente la constitución, porque todos podemos engordar o adelgazar dependiendo de otros muchos factores, ¿no? La persona bata, pues normalmente tiene esta cualidad al ser dominante, pues suelen ser personas muy mentales, muy aéreas, muy creativas, están muy en el mundo de la mente, de la idea. Entonces tienen esta cosa maravillosa que son súper entusiastas de todo, le propones algo y ellos están los primeros ahí, sí, yo voy enseguida, venga, pum, ¿no? Súper entusiastas, son personas que son muy creativas, o sea, esa genialidad de las personas creativas es la persona dominante bata, ¿vale? Que no quiere decir que los demás no tengan cosas creativas, pero bata es su cualidad, o sea, es lo que destacamos de esta persona, es esto. El lado negativo, el lado desequilibrado, cuando una persona está desequilibrada, es bata, tenderá, pues bueno, como no tiene mucha tierra, como no tiene mucho anclaje a la tierra, pues va a ser una persona que se sienta inestable, normalmente suele tender hacia el frío más que hacia el calor. Entonces eso también le da esa cualidad de fragilidad, de inseguridad, se siente inseguro, se siente inestable y por lo tanto la emoción negativa que suele tener una persona bata en desequilibrio, hablamos de que estamos en esa enfermedad, que ahora hablaremos de qué es enfermedad en Ayurveda, va a ser el miedo, va a ser una emoción característica de alguien bata. Cuando sentimos miedo, cuando nos sentimos inseguros e inestables, digamos que estamos en esa ligereza mental, ¿no? Entonces, bueno, si sabemos eso, podemos actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, si yo estoy en ese sentido inestable, inseguro y con miedo, a través de la alimentación yo puedo hacer modificaciones en mi estado de ánimo. Esto es muy importante porque somos lo que comemos. Entonces voy a ingerir algo que sea más pesado, pero que se pueda digerir, que sea sano. No me voy a meter una hamburguesa, ¿no? Pero puedo tomarme, por ejemplo, una avena calentita. Sí, me hago un porridge de esto, es una avena caliente con leche calentita. Le puedo poner un poquito de canela, que tenga algo picante, un poquito de jengibre quizás, ¿no? Entonces ahí ya estoy contrarrestando en mi alimentación. Eso lo digiero, eso hace que la digestión sea lenta, genera dentro del estómago, por ejemplo, un mucílago, una cosa que recubre el estómago, que hace que se relaje el sistema nervioso, la avena, por ejemplo, ¿no? Pues es un alimento muy bueno cuando estamos ahí, ¿no? Contrarrestar el elemento dominante. Si aire y éter están muy ahí, pues necesitaré poner un poquito de fuego, un poquito de agüita calentita, ¿vale? Y algo que sea densito para apalear esas emociones que nunca se van a hacer inmediato. O sea, esto tiene su proceso. Pero bueno, para entender un poco, vamos bien. Luego tenemos la constitución Pitta. Ya os digo que todos somos una mezcla de todos los dosas, pero puede que algunos de nosotros tengamos la predominancia Pitta. Pitta nos vamos a encontrar en personas en las que domina más el fuego y un poquito de agua, pero sobre todo el fuego. Entonces, una persona de dominancia Pitta nos vamos a encontrar que tiene una constitución fogosa en todos los sentidos. Son fogosos. Una persona que tiene mucho calor, que también es una persona porque el fuego es muy importante en Ayurveda, o sea, tener el fuego controlado nos va a dar mucho equilibrio. Es una clave, ya os dije antes, de la digestión, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos bien la digestión, ahí está la clave de la salud, una buena digestión. Entonces hay que tener un fuego, hay que tener
Imaginaros una chimenea en casa, si la tenemos a todo meter, estamos asfixiados, si está su temperatura, si conseguimos esta temperatura ideal, ahí estamos en un momento óptimo. Entonces, la persona pita en un momento óptimo, constitucionalmente va a ser una persona de constitución normal, no destaca ni por alto ni por bajo, ni tampoco va a destacar por ser muy delgado o grueso, va a tener una constitución normal, vamos a decir. Vamos a mirar el hueso, vamos a mirarle la cara también. La forma de la cara dice mucho de la persona. Ya hace una foto de lo que está pasando dentro, aunque el cuerpo luego pueda estar de otra manera, ¿no? Entonces, de constitución se dice más o menos normal. Y luego, a la hora de hablar de emociones en alguien pita, nos vamos a encontrar que en equilibrio, o sea, una persona pita equilibrada, que esté bien, son personas que les da muy bien ser líderes, son grandes líderes, son personas que tienen visión de futuro, se piensan mucho en el futuro, en la planificación, en la organización, organizan muy bien, gestionan muy bien. No es que sean controladores, ¿sí? Que puede ser el lado malo de alguien con un pita desequilibrado, que controle, que domine, que quiere que las cosas sean solo de esta manera, sino que se le da bien gestionar a los demás, se le da bien organizar las cosas para los demás, porque tienen visión de futuro, ¿sabes? Son alguien que tiene perspectiva, que organiza y que gestiona, por lo tanto suele ser un gran líder, suele ser un buen jefe, un buen jefe. Este es un pita. Sabe llevar bien a los demás, ¿vale? Y por supuesto, el lado negativo del pita es la ira. Son personas que se enfadan. Entonces, si estamos con alguien que está todo el día enfadado, ay, todo el día enfadado, todo el día quejándose, compararse con los demás, porque al ser un poco líderes y tener esa perspectiva de futuro, el pita va a tender mucho a compararse con los demás. La comparación, por supuesto, suelen pensar en este estado iracundo, en ese estado defectuoso de la pita, ¿no? Cuando domina, cuando hay demasiado fuego, suele pensar que lo sabe todo, los demás no saben nada. Y por supuesto el pita lo hace mejor que los demás. Tiene las respuestas a todo y lo sabe mejor que los demás. Sabe más que tú, no lo dudes. Esto es un pita y bueno, yo creo que se ve claro, ¿no? Cuando estamos así. Entonces, bueno, si nos encontramos en un estado desequilibrados, estamos todo el día enfadados, todo el día que estamos ahí, pues esto, ¿no? Todo el día comparándote con los demás, tal, enfurecido, porque ay, no te sale todo como tú quieres, porque lo has planificado, lo has organizado. Estamos hablando de que hay un exceso de fuego en tu cuerpo, entonces habría que empezar a calmar ese fuego, ¿vale? Podríamos tomarnos pues un poquito de agüita con limón. El agua con limón pues va a bajar un poco lo que son las enzimas digestivas, de todo lo que hay en el estómago, va a empezar a equilibrarlo, no es que lo baje, lo equilibra. Sí, habría que bajar el fuego, bajar la sal, bajar las especias, bajar el azúcar, bajar todo lo que da intensidad de sabores a la comida, ¿no? Una comida más suave nos va a ayudar a apaciguar ese fuego. Habría que hacer una buena limpieza hepática también, pero bueno, eso hay que hacerlo todos, la limpieza. Y luego la tercera dosa es kapha o capa, en la que vamos a encontrar una mezcla de tierra y agua, la que normalmente es, pues, nos vamos a encontrar con una persona que tiene mucha tierra y un poquito de agua o mucha agua, dependiendo. Pues imaginaros, ¿no? Pues una constitución, una persona que es más densa, ¿no? La constitución es más densa. Siempre vamos a ver el hueso de la persona. Porque ya os digo, podemos estar con sobrepeso en un momento dado por muchas circunstancias y esa no ser nuestra dosa. Pero en este momento de mi vida estoy pasando por una etapa en la que he engordado, porque yo qué sé, he tenido hijos, estoy todo el día, yo qué sé, comiendo lo que sea, estoy pasando nervios y tal. Entonces, no es lo mismo, hay que ver la constitución de fondo
La constitución al nacer, que es la que te dice Ayurveda, que te hagas el test al nacer, es la que es la tuya y esta es la que vas a atender. Que luego se puede equilibrar, que luego puede cambiar cuando nos volvemos a hacer el test en un momento dado o en el otro, pero tu tendencia siempre va a ser esa. Tu tendencia siempre va a ser caer a tu dosa. Va a ser caer en las cualidades de tu dosa. Esa es nuestra tendencia natural, ¿vale? Otra cosa es que luego lo vayamos equilibrando y de hecho Ayurveda quiere que equilibremos, que estemos en ese estado sátvico, sea cual sea nuestra constitución, ¿vale? Entonces una persona kapha, pues en el lado de las emociones, en su lado positivo, nos vamos a encontrar con una persona que es maravillosa, persona de compañía, porque son personas súper tranquilas, transmiten muchísima paz, hablan de forma calmada, equilibrada, tranquila y transmiten mucha paz, mucha seguridad y son personas que son maravillosas, o sea, tienen un estado pacífico maravilloso, muy tranquilas, claro, no tienen este estado alterado de un pita, no tienen el miedo de bata. Entonces son una buena compañía, muy buena compañía. En el estado negativo de kapha, emocionalmente negativo, que es el que tenemos que observar, va a ser justo pues, ese exceso de tierra, ¿no? Cuando se siente que hay demasiada tierra, nos vamos a encontrar con esa densidad. Ya no solo hablo de sobrepeso, que es otra cualidad corpórea, hablo a nivel emocional de una sensación de sentirse paralizado. Es una persona que tenderá a la depresión, a sentirse triste, a sentirse deprimido, a sentirse atrapado. Atrapado sería más pita, más del fuego. Pero sobre todo sería más deprimido, apocado, como con ganas de no hacer nada. No quiere salir, no quiere hacer nada, se deprime, está triste. Es un poco la cualidad mala de kapha. En el exceso de agua, si el agua fuese fuerte, nos vamos a encontrar con la tristeza, la melancolía, pues llorar, todas esas cosas, ¿no? más del agua. Y bueno, en general tenemos estas tres cualidades, pero si haces el test ahora mismo, verías que tienes un poquito de bata, un poquito de pita y un poquito de kapha. O sea, va a haber una mezcla, ¿vale? Y el dominante será el que saques más proporción. Esa será tu dosa dominante, ¿vale? ¿Entendido más o menos esto, no? Más o menos. Es que son muchas cosas, pero bueno. Por supuesto, nosotros también estamos sujetos a las gunas. Dependiendo de esa constitución o dosa, habrá, lo que os decía, ciertas tendencias a ser movidos por unas gunas u otras. El movimiento de las gunas es constante, pertenece al movimiento de la tierra, pertenece al movimiento de los elementos, o sea, nunca vamos a parar de estar un poquito rayásicos, un poquito tamásicos, un poquito sáttvicos. Porque imaginaros, si nosotros nos vamos a trabajar en los momentos de trabajo que tengamos, estamos en la actividad, estamos en el movimiento, estamos haciendo cosas, ¿no? Aunque sea con el ordenador, estás ahí, o lo que tengas que hacer, ¿no? Estamos en un estado rayásico. Eso es un estado natural, eso es así. Luego, por ejemplo, nos vamos a dormir por la noche. Te vas a los brazos de Morfeo. Pues entramos en un estado tamásico, inerte. Todo se para, no te mueves, no hay nada de movimiento, estamos tumbados. 8 horas, 7 horas, 6 horas las que duermen. Pues es un estado tamásico natural. Entonces, no es que sea malo estar en tamas o estar en rayas. Lo malo es no tener conciencia, ¿vale? Y en momentos del día estamos sádvicos, sobre todo cuando somos conscientes de estar aquí y ahora. Ese es el estado sádvico, estar consciente de estar aquí y ahora. No proyectarme al pasado, no proyectarme al futuro. Estar en el presente, esa es la cualidad sádvica. Y es ahí cuando podemos actuar de una forma también equilibrada, ¿no? Porque somos conscientes de lo que hay, de cómo está todo y cómo estoy yo en este momento, ¿no? Entonces, vamos a ver también
que dentro de toda nuestra vida va a haber muchos momentos rayásicos que sean totalmente inconscientes. O sea, ya no hablo solo del trabajo, hablo de costumbres que tenemos, actuamos de una determinada manera, heredamos formas de ser, ¿vale? Y eso también son estados rayásicos o tamásicos, y además son inconscientes. Es la pena, ¿no? Que no ser consciente de que tengo determinadas costumbres que me hacen daño, ¿vale? Todo ello, Ayurveda nos dice, entendemos nuestra dosa, entendemos que estamos sujetos al ciclo de la vida y por lo tanto habrá momentos rayásicos, habrá momentos tamásicos a lo largo del día, pero nosotros lo que queremos es estar lo máximo posible en ese estado sátrico. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues Ayurveda nos va a decir, somos lo que comemos. ¿Qué estás comiendo? Entonces es importante ver la relación de alimentos que tomamos a lo largo del día, porque somos lo que comemos. Y ya para rizar el rizo, no pienses en alimentos solamente en lo que ingieres por la boca, sino piensa en cómo alimentas a los 5 sentidos. A lo largo de tu día, cómo o qué vemos o qué oímos, qué olemos, ¿vale? ¿Cómo están mis 5 sentidos? Porque los 5 sentidos son las 5 llaves hacia afuera, son las llaves hacia afuera. Entonces, si yo las llaves de la afuera no las tengo controladas, si yo veo lo que está puesto en la tele, no me pongo a pensar de qué forma me puede afectar, o leer un libro, o el móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy viendo aquí lo que me ponen, ¿no? Lo que estoy oyendo, todo eso también es alimento. Entonces, siempre nos va a decir, bueno, será mejor elegir con qué alimentar de tus 5 sentidos. ¿Con qué alimentas a tus 5 sentidos? No es solo comida, pero comida es una gran parte de lo que va a ser más denso en tu cuerpo, ¿no? La comida es lo que mejor se ve, pero claro, imaginaros que vamos a hacer una alimentación sátvica, hay súper buena, súper pura, súper maravillosa, ¿no? Y tú estás viendo además una película de miedo, estás viendo la televisión mientras comes una comida excelente o poniéndote un vídeo de YouTube, me da igual, que es de miedo o de política o de algo que te saca, te extiende hacia afuera, te tiene una estimulación mental, pues que te tiene en conflicto o te tiene con impulsos nerviosos de miedo y tú estás comiendo. Pues esa cualidad también te la estás comiendo, por muy buenísima que sea tu comida, hay que buscar ese espacio para comer. Lo ideal sería sin ninguna otra estimulación, ¿no? Lo bueno sería comer, lo más saludable sería, por supuesto, una comida sátrica, una comida lo más pura posible, los alimentos con más energía posible y hacerlo en el presente, situados conscientemente en ese momento, ¿no? Entonces, si estoy en una comida familiar pues lo ideal sería hablar de los alimentos en todo caso, ¿no? Ah, pues qué gracias por los alimentos, pues qué maravilla, pues qué rico está el tomate, pues mira qué rico está esto, lo que estés comiéndote. Si te lo estás comiendo así, conscientemente y en ese estado de tranquilidad, todo va a ir mejor en el cuerpo, ¿no? Luego os pasaré una lista de alimentos para que un poco, bueno, que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, así a simple vista, sin alargarme mucho, vamos a pensar en un alimento tamásico, en un alimento que está inerte, algo que está muerto. ¿Qué alimentos tenemos así? Que dan además esta cualidad, que agravan esta guna, pues todo aquello que esté muerto, por la carne,
el pescado, el queso, ¿vale? ¿Que te gusta? ¿Que lo tomas? Perfecto. Ayurveda no prohíbe la comida, ¿eh? No prohíbe la comida. No te dice no hay que comer carne, no hay que comer queso, no te dice que no. Lo que te dice es que al comer eso ingieres esa cualidad. Esa cualidad está ahí, ¿vale? Vamos a pensar en un alimento de carácter rayásico, un alimento que es excitante, que te genera mucho movimiento, mucha intensidad, que puede ser algo, todo lo que es estimulante, cafés, tés, especias, sal, azúcar, todo lo que es estimulante va a ser alimentos rayásicos. Lo mismo, Ayurveda no te los va a prohibir. Oye, yo puedo salir, puedo tener una vida totalmente normal, por así decirlo, ¿no? Me voy con mis amigos, me tomo unas cervezas, me tomo tal, pero soy consciente de que eso que estoy tomando tiene esta cualidad. El alcohol está dentro de lo que es una comida tamásica, ¿vale? Y luego nos vamos a encontrar con los alimentos sádvicos. ¿Cuáles son los alimentos ideales en Ayurveda? Los alimentos que contienen más pureza. ¿Cuáles son? Los que menos proceso de transformación necesitan desde el sol a nosotros, porque al final sabéis que lo que comemos es sol, ¿no? Nosotros lo que comemos es el sol. Lo que pasa es que tomamos un animal o un queso. Bueno, pues el sol ha pasado, mira, ha pasado por la vaca, ha pasado por el ordeño, luego la leche se ha hecho no sé qué, luego metido un fermento de no sé cuánto, se ha cuajado hasta un año pudriéndose en una nevera, no sé qué. Todo eso ha generado este maravilloso queso que está riquísimo, ¿vale? Pero que es un alimento inerte, ¿ok? Entonces, cuanto menos procesamiento va a llevar a la hora de suministrar el sol, más alimentación sádvica, más cualidad sádvica voy a ingerir. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar fruta y verdura, por supuesto, nos vamos a encontrar legumbres también, nos vamos a encontrar también con los frutos secos, por ejemplo, la leche también, Ayurveda sí que recomienda mucho la leche. Y bueno, en general estos, ¿vale? No es que sea una alimentación cruda, esto también os lo digo. En Ayurveda es muy importante que la temperatura de la comida normalmente tienda a ser templada, tienda a ser a la temperatura de tu cuerpo, ni muy caliente, ni muy fría, y sí que esté cocinada, ¿eh? O sea, no son unas lentejas, pero están cocinadas, ¿vale? En general, esos alimentos. Pero luego os pasaré una lista para que tengáis en cuenta que luego, por ejemplo, el pimiento, pues es un alimento un poquito rayásico, fíjate tú, ¿no? Pero bueno, más que nada, porque así, si vemos luego la lista de alimentos, pues podemos ver de una forma como más gráfica, el peso de tu comida. Pues el peso de mi comida yo pensaba que era así y está así. O desde ahí, pues bueno, ya podemos ir tendiendo hacia una cosa más que hacia otra para ir encontrando este estado más equilibrado, más sádvico. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué el sádvico? Porque en Ayurveda la enfermedad se entiende como falta de salud, pero no solo se refiere a salud, pues tener una gripe, estar en cama, ¿vale? No se refiere solo a eso. En Ayurveda la falta de salud también se mira en nuestro nivel de energía. O sea, si yo no tengo suficiente energía o tengo exceso de energía, estamos en desequilibrio, estamos en enfermedad. Y también lo va a medir en las relaciones con los demás, en nuestro círculo. Si dominan los conflictos en nuestras relaciones, también vamos a ver ahí que estamos en enfermedad según Ayurveda, ¿vale? Así que tener salud no solo implica no tener gripe o no tener un catarro, no tener una enfermedad del estómago, no esos periodos solamente, ¿no? Sino que implica llevar una mirada más profunda a la vida y a cómo vivimos la vida y a cómo queremos vivir la vida. Y para ello tener equilibrio es fundamental, porque ese equilibrio nos dice que hay salud. Para eso hay que estar muy consciente, o sea, lo suyo es ser conscientes. Y ahí la clave. Por supuesto, si hay enfermedad, Ayurveda va a recomendar, lo primero, que hagamos una limpieza del cuerpo. Es lo que se llama un detox. Ayurveda va a recomendar que aunque no tengamos enfermedad o para prevenir la enfermedad, que tras cada cambio de estación
hagamos un detox. El detox de Ayurveda no suele ser algo agresivo. El detox de Ayurveda no se basa en ayunos, no se basa en el ayuno, ni tampoco se basa en pasar hambre, de ningún tipo. Ayurveda esto lo considera una infracción al cuerpo. No se puede pasar hambre. Entonces el ayuno, en algunos casos muy concretos, ¿no? Las personas muy glotonas, personas que están comiendo todo el día, le va a pedir que ordene las rutinas de comida, que ponga horarios a la comida. Eso sí, ¿vale? Pues normalmente la digestión se rige por las horas de sol. Entonces, Ayurveda te recomienda siempre la primera comida que ya haya sol. Lo primero que tomemos que ya haya sol. No, por ejemplo, en invierno, ¿verdad? Que nos levantamos, yo que sé, a las 6 y es de noche y venga, y te metes ahí el pan tostado, ahí tal, mi galleta, mi magdalena, tal, porque la digestión ahí se va fermentando, se hace más lenta. Y por la noche igual, evitar comer muy tarde. Siempre la última comida, pues ya cuando está cayendo el sol. De hecho, si tuvieses conciencia suficiente, si te parases a observarte a lo largo del día, verás en qué momentos del día son cuando tienes hambre. Y los momentos del día en los que solemos tener hambre coinciden con las horas del sol. Va a coincidir normalmente la hora del sol del mediodía, que es la 1, tal, por ahí, 1, 2, 12, 1, 2, depende de la estación en la que estemos. Y la última ingesta te la va a pedir al atardecer. Fijaros bien, y cuando empieza a caer el sol, ya empiezas a tener hambre. Es el último momento para, idealmente, comer en Ayurveda. Entonces, los detox se deben hacer. Debe ser algo que sea asequible y siempre debe ir acompañado de práctica de yoga, meditación, relajaciones, yoga nidra, y lo ideal sería hacerse también masajes. Ya cuando hay enfermedad ya se hace un programa concreto, ¿no? Cuando hay una enfermedad, pues se va uno a un médico ayurvédico y ya pues te va a tratar más en profundidad. El detox al principio a lo mejor te va a llevar mucho más tiempo, te va a empezar a movilizar el cuerpo con los masajes, a recomendarte ciertas prácticas de meditación, de relajación, dependiendo del tipo de enfermedad que padezcamos, ¿vale? Pero bueno, en general, esto sería una introducción a lo que es el Ayurveda. Conceptos, mezcla de los 5 elementos, cómo se mueven esos 5 elementos, ¿vale? Cómo se van moviendo a través de las gunas, tenderemos hacia unas, hacia otras. Acordaos de la barra que os he dicho, de rayas, tamas, sattvas, y luego cómo esos elementos están en tu interior, ¿no? A través de las dosas, vata, pitta, kapha. Y eso ya te va a hablar pues, de tus emociones, de tus tendencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, voy a parar la grabación.